10 de la mañana. Rumba 98.5 FM, Premium 101.1. Este es el rumbo de la mañana, este es el rumbo del país y tenemos el placer de recibir hoy a nuestro amigo Pelegrín Castillo, ex legislador, candidato presidencial, líder de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido, Pelegrín, buenos días. Muy buenos días, Domingo. Buenos días, Fafa, Patricia. No sé quién más está ahí. Está Francis y... me saludó, Francis. Y Ricardo estaba, pero inmediatamente dijimos que te íbamos a llamar a ti. Se desconectó. No. Yo no sé por qué. Nosotros tenemos muy buenas relaciones. Bueno, a lo mejor hay algo ahí que tú no conoces. Pero bueno, justamente te llamamos a ti porque hay cosas que no nos explicamos. Y antes de comenzar a especular, queremos que tú nos aclares algo. Miren, el gobierno dominicano ha contratado el doble de las vacunas que necesita el país. Y la gente no se lo explica y uno comienza a especular. ¿Podría ser parte de algún plan norteamericano que nosotros carguemos con la vacuna de los haitianos? Mira, ese es un tema que realmente ha sorprendido, porque vi ayer la denuncia que hizo el diputado Víctor Suárez con muchos detalles. Yo no conocía que se había hecho una contratación a ese nivel y sobre todo en esos términos. Y creo que es algo que tiene que atenderse con mucho cuidado, porque definitivamente el país tiene que ser coherente con los planteamientos que manda en el campo de la política exterior. El canciller dominicano fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, intervino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dijo: no puede haber ni habrá solución dominicana al problema haitiano. Y previamente ya lo había dicho en reiteradas ocasiones el propio presidente de la República. En una materia de este tipo, asumir una responsabilidad de vacunar a los ciudadanos del vecino estado no es responsabilidad de República Dominicana. Sí debe ser un esfuerzo conjunto de la comunidad hemisférica. Es decir, si hay un país donde hay que hacer un esfuerzo especial, por razones de todo conocido, es en Haití, porque yo personalmente entiendo que sería una irresponsabilidad, incluso algo contraproducente para nosotros mismos, que ese país quede sin vacunar, porque nosotros mismos vamos a ser los más afectados, sobre todo que esta enfermedad está evolucionando, está mutando, hay muchas interrogantes y entonces sería de mucho riesgo, de muchísimo riesgo, que eso quedara sin ningún tipo de intervención internacional. Las autoridades haitianas sabemos que no tienen por sí solas la capacidad de hacerle frente a una emergencia, sobre todo que ya se dijo, lo han dicho las mismas autoridades haitianas, que la cepa brasileña y la cepa sudafricana o británica ya está ahí. Entonces, nosotros que tenemos los problemas que tenemos, yo entiendo que no debe quedarse así, pero asumir esa responsabilidad y sobre todo esa responsabilidad financiera sí mandaría la peor señal. No creo que esa sea realmente, no me resulta claro que esa sea la lógica de la acción del Estado, porque el gobierno sabe que tenemos dificultades para cubrir las necesidades de los dominicanos. Y en estas condiciones, no solamente el COVID está afectando a la población, hay muchas otras enfermedades que están afectando a la población y que están cobrando vidas. Eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. De modo que eso amerita una investigación especial, una investigación profunda. Pelegrín. Sí. Independientemente de la opinión sobre este hecho en particular, hay una situación. Los dominicanos tienen, al compartir esta isla con Haití, una inmensa consecuencia del deterioro social y económico de su vecino.
Y es verdad, nadie en el mundo es más perjudicado por el deterioro de Haití que sus vecinos. Ahora, eso no nos puede llevar a la ilusión de creer que uno puede asumir la reivindicación haitiana, pero sí podemos convertirnos, y es mi sugerencia, y es lo que yo quiero oír tu opinión, en los promotores internacionales de la necesidad de que en las Naciones Unidas se cree un equipo de asistencia sobre un pueblo que no tiene capacidad para enfrentar su problema y que nosotros pagamos en cierta medida la consecuencia o aprovechamos su deterioro. ¿Qué tú crees nosotros convertirnos en un promotor internacional en las Naciones Unidas para llamar la atención y atraer cooperación a Haití? Nosotros ser los promotores principales de esa causa. Mira, totalmente de acuerdo. De hecho, eso es lo que hemos estado planteando por muchos años. Yo te recuerdo, porque éramos diputados, creo que Domingo también ya estaba en ese momento, en ese mandato. En el año 97-98 se aprobó 2 veces, en el 97 y el 99, una resolución que nosotros sometimos con diputados de todos los partidos, y se aprobó casi a unanimidad, donde planteábamos la constitución de un Fondo Internacional Regional de Ayuda a Haití, que le pedíamos al gobierno del presidente Fernández que gestionara la alianza con la Asociación de Estados del Caribe, que recién se acababa de constituir, para que le hiciéramos un planteamiento al Club de París, que es el club de los países acreedores, para que la deuda externa de los países de la región fuera la que se usara para crear ese fondo, en vez de pagarle al Club de París, pagarle a ese fondo con algunos descuentos para incentivar que fuera un esfuerzo regional y entonces empezar unas tareas de reconstrucción. Estamos hablando 97 y después en el 99. Y el Senado hizo algo parecido, inspirado en esa resolución. Yo se lo traté al presidente Fernández en ese momento, porque había una reunión de la Asociación de Estados del Caribe aquí, y yo lo visité y le planteé el tema. Él me dijo, mira, nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo, pero tenemos un problema de tiempo, porque la conferencia es la semana que viene, y esto no lo hemos hablado con los haitianos. Y los haitianos son demasiado orgullosos y demasiado rebelde a la idea de que República Dominicana sea la que esté promoviendo una idea de rescate, porque eso es un elemento que hay que cuidar, porque los haitianos tienen un tema primero de orgullo nacional, de no reconocer una realidad de que colapsaron como Estado. Tú hablas con parte del liderazgo haitiano y en el fondo te lo aceptan. Yo, por ejemplo, fui con Manuel Núñez a una reunión donde habían 300 líderes haitianos, aquí en Santo Domingo, líderes de mucho nivel y líderes religiosos, y hablamos por más de 3 horas con ellos y le explicamos la posición de nosotros. El país que más le conviene la estabilidad de Haití, la prosperidad de Haití, la seguridad de Haití, es la República Dominicana. Ahora, al mismo tiempo, para que llegue ese compromiso internacional, nosotros tenemos que ser convincentes en el planteamiento de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Pellegrín. Es un planteamiento complejo. Por eso pero eso está claro, eso está claro. Pellegrín, discúlpame. Sí, está claro y no está claro, porque mira, una cosa es decirlo y otra cosa es acompañar el discurso con los hechos. Con las acciones. Porque lo que, y te lo digo porque he hablado con muchos embajadores y con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te dicen? Bueno, ustedes tienen razón, pero la comunidad internacional nunca se va a ocupar de ese problema mientras ustedes en los hechos lo estén asumiendo. Bien, Pellegrín, hablemos de áreas comunes entre República Dominicana y Haití y recordemos el tratado. ¿En qué situación está 2 semanas después de que se denunciara que se está desviando el río Masacre y no tenemos todavía ninguna información mientras los trabajos, de acuerdo a las informaciones, siguen fluyendo en Haití? Mira, yo particularmente creo que se trata de una reacción de un gobierno, el de Juvenal Moïse. Acuérdense que en Haití ahora mismo hay una situación de profunda decisión. Juvenal Moïse encabeza una corriente
que quiere instaurar un gobierno fuerte, de mano dura, con una base constitucional que establezca una constitución presidencialista en extremo. Yo vi el proyecto de constitución, no lo leí completo, pero sí las partes esenciales, y refleja el punto de vista de élites haitianas que consideran que el pueblo haitiano no se puede gobernar si no es con un gobierno de mano fuerte. Recuérdense que este es el presidente que dio nacimiento al ejército haitiano, al renacimiento del ejército haitiano, y que por decisión ejecutiva inició la creación de un servicio de inteligencia que los haitianos opositores denuncian que es un remedio de la famosa milicia de los Tontón Macú. Cuando uno analiza el comportamiento del gobierno de Juvenal Moïse, que tiene vínculos con parte de las bandas organizadas que hay allá, muy armadas, uno tiene que recordar los métodos que Duvalier usó para consolidar su poder. En el libro de Viedis, Duvalier y los Tontón Macú, yo creo que debemos tirar una edición dominicana. Ahí hay un reflejo de lo que es la política haitiana y sus complejidades. Y la verdad es que Duvalier usaba unos métodos terroristas de subversión desde el poder y desde antes de llegar al poder para crear el ambiente que justificara la imposición de una dictadura. Y después incluso se vaciló a los norteamericanos. Se lo vaciló porque Duvalier nombró 3 ministros comunistas. Hizo lo que le dio la gana. Y después llamó a los Marines al mismo tiempo y le dio acceso al ejército haitiano. Y estuvo jugando con eso hasta que él finalmente pudo rebasar la crisis que tenía con la administración Kennedy y se consolidó en el poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos que los opositores a Juvenal Moïse están planteando lo que llaman transición con ruptura. Y ahí están confluyendo muchas fuerzas que no son solamente de Haití. De los mismos Estados Unidos se está alentando un tipo de resistencia que puede conducir a un conflicto internacional en Haití, a un conflicto interno que empezaría con una especie de guerra civil y después eso se internacionalizaría. En ese contexto es que tenemos que entender esa decisión del Juvenal Moïse. A los haitianos no les gustó para nada mucho del liderazgo haitiano, el anuncio del presidente dominicano sobre el muro, la verja, ni tampoco le gustó que República Dominicana apareciera como el país que está desde una posición paternalista, hegemónica, promoviendo el rescate de Haití, porque ellos no terminan de aceptar, muchos de ellos, esa realidad de que colapsaron. Entonces, hay grupos que alientan una especie de ruptura revolucionaria que va a tener repercusiones en el Caribe, en todo el continente, y obviamente si analizamos las condiciones objetivas y subjetivas, y Fafa es un experto en eso, sabe perfectamente que todo esto conducirá a un conflicto. ¿Qué está buscando el presidente? Yo creo que él está buscando de alguna manera un elemento diferenciador, porque él cuando vino aquí a República Dominicana proyectó un poco la idea, se quedó la idea en Haití de que él pasaba a ser una especie de títere de los intereses dominicanos. Entonces creo que está buscando un elemento diferenciador, pero muy mal. ¿Pero a qué costo? Ese no puede ser. Pelegrín, para que no te nos vayas, porque nos quedan muy pocos minutos, sin darnos tu opinión sobre el apresamiento en territorio norteamericano de un diputado dominicano acusado de narcotráfico. Mira, la verdad es que uno, yo lo he dicho muchas veces, aquí tenemos
un serio problema, muy, muy serio. Todo lo que hemos estado en política sabemos que en la medida en que la política se ha ido convirtiendo en el campo de inversión más rentable, en esa misma medida es menos democrática, incuba mucho nivel de corrupción y permite la penetración del crimen organizado, no solamente a nivel del Congreso, sino a nivel municipal, que el control de los espacios locales también es muy importante, porque en la medida en que se controlan los espacios locales, hay control territorial, y es un problema muy serio. Entonces, este caso no es el único, hay muy probablemente, según versiones, hay un número importante, y no es solamente del PRM, sino de todos los partidos que tienen vocación de poder, que tienen control de espacios, porque el narcotráfico, el crimen organizado, es un crimen del poder. No se puede desarrollar si no tiene protección del poder. Entonces, esta detención, lo que extraña es que estando involucrado en una actividad de este tipo, haya ido al territorio norteamericano y uno no sabe si fue precisamente una entrega acordada o consentida previamente para los fines de una investigación mayor. Pero de que el narcotráfico ha penetrado las campañas políticas. ¿Por qué? Por eso mismo. Yo soy partidario. Porque cuesta demasiado. Las elecciones cada día cuestan más. Yo soy partidario. Ahí hay 2 diputados y buenos diputados. Que yo personalmente entiendo que nosotros tenemos que volver al sistema de voto de lista, eliminar el voto preferente, porque incrementa el costo. No, te reduce el costo totalmente, te lo reduce porque o sea, claro, por eso el de lista reduce el costo, porque si sigue en preferencial lo incrementa. Claro, porque cada diputado va a ir con su equipo a ganarse unos votos por la buena o por la mala, y eso corrompe las elecciones. Gracias, Pelegrín. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por siempre estar dispuesto a conversar con nosotros aquí. Muy bien, un abrazo a ustedes. Un abrazo. Gracias.